Amén. El título, como repito nuevamente, es Díganle a Dios lo que necesita. Pero antes de entrar en esta enseñanza, hermano, déjeme decirle que todos necesitamos cosas en la vida. Todos estamos continuamente necesitando de algo. No hay nadie que sea autosuficiente en ningún lugar. Todos necesitamos un propósito, un motivo por cual levantarnos y seguir adelante. Necesitamos trabajo, necesitamos diferentes cosas, ¿no? Pero déjeme ilustrarle esta enseñanza de esta manera. Nosotros vimos la semana pasada que la palabra del Señor dice que nosotros debemos clamar a Dios y que Él dice, vengan a mí. Él siempre dice a mí, no a ninguna otra persona. Él quiere que nosotros lo honremos a Él y yendo siempre a Él. Pero a veces necesitamos cosas en nuestro diario vivir y muchas veces no estamos recibiendo esas cosas porque, como dice Santiago, no estamos haciéndolo bien. Ahora, imagínense ustedes, por ejemplo, en una casa, en un hogar hay diferentes necesidades. Cuando hay niños también hay más necesidades, como por ejemplo ir a hacer la compra, ¿cierto? Yo no soy de ir a hacer la compra, déjenme decirles que yo no hago la compra, eso se encarga mi esposa. Pero yo la he visto a ella hacer ¿cuántos de ustedes hacen una lista de lo que necesitan, no? Van a ver el inventario de lo que tienen en casa y luego lo van anotando, porque resulta que si no lo anotan, ¿qué pasa? Llegan al supermercado y cuando regresan a casa, ¡ay, se me olvidó! ¿Cierto? Entonces necesitamos hacer una lista de las cosas que necesitamos en el hogar para un correcto funcionamiento. De ahí viene lo que tiene que ver con alimentación, higiene, cosas de electrodomésticos, cosas funcionales de nuestro hogar. Hasta ahí me van siguiendo, ¿cierto? Necesitamos una lista de esas cosas para que cuando lleguemos. Pero mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes tienen una lista de la compra que encierra la comida y se van para la ferretería a comprarla? ¿A dónde hay que ir si por ejemplo lo que necesita es carne? Hay que ir a la carnicería, hermano. Si necesita carne, hay que ir a la carnicería. Si necesita verduras, ¿a dónde va? ¿A la ferretería? No, va a donde venden verduras, ¿no? Entonces necesitamos saber que debemos de ir con esa lista al lugar adecuado. Y de eso es que vamos a hablar hoy. Pero nosotros debemos de elaborar una lista conforme a las necesidades. Ahora déjeme decirle algo. Imagínese usted, por ejemplo, ¿no? Aquí hay jóvenes, aquí hay chicos. Y imagínese usted, usted viene el hermano Ricardo y le dice a Joan, ve a hacer la lista de la compra. ¿Usted qué cree que va a hacer, que va a poner Joan en esa lista de la compra? ¿Por qué? Porque él quiere, ¿para qué? Para sus propios deleites. Entonces, ahí es donde el Señor nos dice, Santiago nos dice, ustedes nos van a pedir, ustedes no se les da. Ahora, imagínense que, por ejemplo, llega Joan con esa lista de la compra, llega el niño con la lista de la compra y le dice, venga, mamá, esto es lo que necesito que me compre. ¿Se lo va a comprar? No, entonces yo quiero que usted se vaya, con esta introducción, usted se vaya asentando que lo que vamos a hablar es algo tan natural y tan lógico que muchas veces estamos haciendo las cosas mal. Mire, ahora mismo se vienen las fiestas navideñas, ¿cierto? Y vienen los reyes y los niños empiezan a hacer una lista de juguetes que les gustaría tener y algunos hacen una gran lista. Mi pregunta es, ¿le responden todas esas listas? No, le van a dar realmente más o menos lo que más o menos merezcan o lo que ustedes consideren que es oportuno. Imagínese usted, por ejemplo, un niño poniéndole en la lista que usted le compre una pistola. ¿De verdad? ¿Se la va a dar? No, hay cosas que no le daríamos a nuestros hijos. Y hay cosas que nosotros, déjeme decirle, estamos poniéndole en el inventario a Dios para nuestra propia perdición. Y ese es el problema, cuando no sabemos pedir. Ya sabemos cómo hemos de ir, en humildad delante de Dios, ya sabemos a quién debemos de ir, pero ahora necesitamos saber qué debemos de pedir.
si es realmente la voluntad de Dios, si eso está en la voluntad de Dios o no. Ahora cantábamos la canción que estamos listos para hacer su voluntad. ¿En realidad lo estamos? Cuando Dios responde negativamente o cuando Dios dice espérate, ¿estamos listos? Entonces es necesario que llevemos las peticiones delante de Dios, que le digamos lo que necesitamos. Pero escuche bien, en la palabra necesitamos no está todo. Hay cosas que nosotros no necesitamos. Y esto es lo que nos enseña la Escritura. Acompáñenme a Filipenses 4:6. Vamos a leer y vamos a ver qué nos dice el Señor acerca de las peticiones. Y en cierto modo, déjeme decirle que nosotros debemos de tener la mente de un niño, pero no el comportamiento de un niño. En ciertos modos, el Señor Jesucristo dijo, de los que son como ellos es el reino de los cielos, y hacía alusión a los niños, pero en cierto sentido, no en todos los sentidos. Fíjese bien, dice la palabra del Señor en Efesios, voy a leer en Reina Valera. Mire lo que dice: por nada estéis afanosos, que es lo mismo preocupados. O sea, que nada ocupe tanto el lugar en su cabeza que le traiga dificultades a su vida. ¿Las preocupaciones son buenas o son malas? Son malas. No nos dejan dormir, no nos dejan ser felices. Y dice la Escritura: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En otra versión dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan. Díganle a Dios lo que necesita. Este es el énfasis. Pero leyendo esta Escritura podemos ver nosotros algunos aspectos de ella que debemos de tener en cuenta. Dice la palabra del Señor que aunque Él es todopoderoso, que Él lo ve todo, es necesario que nosotros vayamos a Él y le pidamos. Y eso muestra que nosotros somos humildes, porque aquí nosotros tenemos hijos, pero si nuestros hijos son orgullosos con nosotros no consiguen nada, ¿cierto? Si va de orgulloso con nosotros y es incapaz de dar gracias, de pedir humildemente, usted perfectamente le dice que no. Y muchas veces eso es lo que está pasando delante del Señor, porque parecemos niños regañados diciendo: si ya sabe lo que necesito, ¿para qué le voy a andar pidiendo? Y no conseguimos las cosas porque no sabemos. Santiago dice: no saben pedir. O sea, están continuamente peleando y quieren conseguir las cosas a la fuerza, quieren torcerle el brazo a Dios, dice Santiago, y cuando no consiguen lo que quieren, se lo roban a otro, se lo quitan a otro, engañan y hacen las cosas de manera inadecuada. Entonces nosotros debemos de tener un comportamiento diferente. Habiéndolos puesto en ese contexto de hacer una lista correcta, nosotros debemos de entender que Dios nos manda y nos dice: tráiganme esas peticiones. Y en esas peticiones nosotros podemos encontrar muchas peticiones, pero ¿cuáles realmente son las que responde el Señor? ¿Cuáles son realmente, qué es realmente lo que deberíamos de estar pidiendo? Porque Santiago dice: ustedes dejen de pedir para sus deleites, tienen que cambiar esa manera de pedir las cosas. Entonces fíjese lo que dice: por nada sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y yo quiero que usted lea conmigo: en toda oración y ¿qué? En toda oración y ruego con acción de gracia. Escuche bien. Usted puede venir al Señor y presentarle sus peticiones, pero si usted es mal agradecido con lo que ya Él le dio, no espere que le dé nada. La Escritura está hablando aquí de que si usted viene a pedirle al Señor con arrogancia y no le agradece por lo que Él ya le dio, entonces estamos en nada. Mire, den gracias, dice la palabra del Señor, con acción de gracias, con acción de gracias. ¿Qué quiere decir esto? Mira, Señor, mira, tengo esta necesidad, necesito un trabajo, pero te doy las gracias porque a pesar de que no tengo trabajo, no estoy aguantando hambre. Mira, Señor, yo vengo a pedirte por sanidad,
Porque a pesar de que estoy enfermo, tú todavía me mantienes en pie. Te doy las gracias por ello. Señor, en el trabajo que estoy, Señor, no es lo que yo necesito, no me encuentro bien, Señor, pero te doy las gracias porque al menos tengo este trabajo. Y cuando nosotros cambiamos nuestra manera de acercarnos al Señor, mire, si un hijo suyo le llega con un par de zapatos rotos y le dice, papá, mira, necesito unos zapatos rotos, pero te agradezco el esfuerzo que hiciste por comprarme estos. ¿Cómo se moverá el corazón del padre? ¿Sí o no? Pero imagínense que va el niño y le dice, papá, necesito un par de zapatos, y le tira los zapatos viejos en el pecho. Y a veces así nos estamos acercando a Dios, con esa actitud. ¿Qué le dará al Padre? No le da nada, lo que le puede dar es un coscorrón, ¿sí o no? Pero cuando nosotros tenemos la actitud de decir, papá, gracias por la salud, gracias, Padre, por los hijos que me diste. Hay gente que no ha podido tener hijos y lo lamenta mucho. Gracias, Señor, por esos hijos que me diste, pero necesito, Señor, que me ayudes con ellos. Dame la sabiduría para poder criarlos, para poder tratarlos. Señor, yo ya me casé con este hombre. Yo te doy las gracias por la vida de él, Señor, pero necesito que me ayudes a interceder y a que él pueda cambiar su manera de ser. Y entonces empezamos a darle las gracias porque aunque sea, mire, hay personas que la están pasando realmente mal. ¿Sí o no? Hay personas que la están pasando realmente mal, pero más sin embargo hay personas que están viviendo en la más mísera de las pobrezas y están de rodillas dándole gracias a Dios porque al menos consiguen un tiempo de comida. Nosotros vivimos en una generación, en un país que esas cosas raramente pasan. Tenemos acceso a muchas cosas, pero necesitamos ser más agradecidos y decirle a Dios lo que realmente necesitamos. Y cuando le digamos al Señor, Señor, necesito que me des esto, pero espérate, pero tú en tu infinita sabiduría, Señor, si ves que eso va a causar o daños a mi corazón o daños a otra persona, no me lo des. Hágase tu voluntad. Jesucristo le dijo, oren al Padre, pero díganle, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero hoy en día la gente no quiere la voluntad de Dios, por muy perfecta que ella sea. Apareció el joven guapo, casi el sello de la perfección, entiéndase Satanás. Y la jovencita lo quiere. Y el Señor dice, no es que ese es el diablo. Igual lo quiere, no es mi voluntad. ¿Qué pasa? Se va con él. Al fin y al cabo, acaban con vidas destrozadas. Si no esperamos en la voluntad de Dios, si realmente no le estamos pidiendo lo que realmente necesitamos, podemos llegar a pedir cosas que redundarán en nuestra perdición. El pueblo de Israel se encontró en el desierto pidiéndole carne, carne y carne. ¿Qué hizo el Señor? Pues tengan carne. Se enfermaron, murieron un montón en el desierto. Entonces, Acat pidió y muchos reyes pidieron, Dios contestó, se perdieron muchos de ellos. Entonces, aprendamos, por ejemplo, dice con acción, con todo ruego y con acción de gracia, o sea, quiere decir con humildad, con sencillez de corazón. Y recuerde, dele las gracias por lo que ya tiene. Va a pedir por algo, dele las gracias por lo que ya tiene. Cuando entramos a la iglesia, la Biblia dice que nosotros debemos de entrar con una actitud de acción de gracia. Es decir, Padre, gracias porque pude cruzar este lugar. Gracias, Señor. Si usted camina constantemente agradeciéndole al Señor, va a empezar a ver cambios en su vida. Pero si usted camina maldiciendo y renegando todo el tiempo, qué fastidio de su vida, pobre de usted. ¿Entiende? Hay que cambiar esa manera de ver las cosas y de pensar y de pedirle al Señor. El Señor, a veces pensamos que cuando nosotros vamos a pedirle al Señor, a veces se piensa que lo que le lleva es la lista de la compra, que usted quizás la hace y se va al supermercado y ahí lo compra todo y se lo va a traer todo. No, el Señor no funciona así. El Señor le va a dar a usted conforme a la voluntad de Él. Por mucho que usted quiera hacer las cosas como a usted le dé la gana, es lo mismo. Usted no le va a dar a sus hijos todo lo que le pidan. ¿O quién de ustedes le va a dar todo lo que le pida?
No, porque estaríamos mal enseñándolos, mal criándolos y al final se perderían. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes que hoy en día están perdidos en drogas, en alcohol, se perdieron a causa de que todos se lo dieron? ¿Cuántos no están ahora mismo metidos en pandillas, con vidas destrozadas a causa de que alguien no supo frenarlo y no le dijo, esto no? Porque por mucho que usted pueda, por mucho que usted tenga, usted puede ser una influencia positiva para sus hijos o puede ser una negativa. Y déjeme decirle que aún nosotros siendo malos queremos cosas buenas para nuestros hijos, dice la palabra del Señor. ¿Cuánto más Dios con nosotros? Quiere que las cosas nos vayan bien. Dice su palabra, mis pensamientos para con ustedes son de bien, no de mal. Yo no quiero que ninguno perezca, sino que todos vengan a una comunión conmigo. Entonces entendamos de que si bien debemos de acudir al Señor y clamar a Él, pidámosle conforme a su voluntad, con acción, dice ahí, de gracia. Ahora, en el siguiente versículo usted tiene que entender algo. Ponga, por favor, en NTV. Mire lo que dice. Así experimentarán la paz de Dios. Cuando nosotros vamos agradecidos, cuando nosotros vamos y le pedimos lo que necesitamos y no andamos pidiendo cosas que no tienen ningún valor, vamos a experimentar ¿qué? Paz interior. Porque Dios, escuche bien, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y entonces es cuando usted camina tranquilo y confiado. Usted ya, mire, ¿sabe cuándo? Aquí, por ejemplo, vemos a Jaciel, vemos a Lian, y ahora veo a estos jóvenes, veo a Dani. ¿Usted cree que Dani está preocupado por lo que va a comer mañana o por lo que va a vestir? ¿Sí o no? No, ¿por qué? Porque él confía en que sus padres proveerán para él, ¿cierto? ¿Usted cree que Dani se acuesta preocupado porque no sabe cómo va a pagar la factura de la luz? No, porque él sabe que tiene unos padres que están trabajando para que esas necesidades estén cubiertas. ¿Y por qué entonces nosotros como cristianos que nos hacemos llamar hijos de Dios, caminamos ahí con unas preocupaciones, hermano, que no pueden ni dormir? Es ahí donde el Señor Jesucristo dijo, los que son como estos, de los que piensan como estos, no se preocupan tanto como ellos, a ellos les pertenece el reino de los cielos, porque ellos están confiando. Ellos tienen fe y nosotros deberíamos de desarrollar ese tipo de fe también. Óigame, en las enseñanzas pasadas yo les enseñé y les decía que nosotros somos finitos, nuestros recursos se acaban. Pero más sin embargo, los niños confían en que usted sabrá suplir sus necesidades. Y cuánto más de aquel que es el dueño de la plata y el oro. Cuánto más de aquel que le pertenece toda la tierra y su plenitud. No deberíamos de estar nosotros, dizque, hijos de Dios totalmente despreocupados. Es ahí donde la palabra del Señor Pablo le dice, dejen tanta preocupación. Díganle a Dios lo que necesitan, sean agradecidos. Y experimentarán, ¿qué? Van a experimentar una paz que solo Dios puede dar, porque el mundo no la puede dar. Usted se va a ir a acostar tranquilo pensando, mi Padre, el que me guarda, el que no se duerme, el que no se le acaban las cosas, ni está pendiente de mí. ¿No es esa la promesa de Dios? ¿De que Él está en cuidado de nosotros? Claro que sí. Y entonces, ¿tenemos que estar preocupados? La Biblia dice que no nos preocupemos. Debemos de entender algo. Que no nos excedamos en las preocupaciones, es lo que dice la Escritura, pero preocúpese por poner el despertador e irse a trabajar. No es que vaya a andar ahí diciendo, no, la Biblia dice que yo no tengo que preocuparme por estudiar. No, las cosas no son así. Es el exceso de preocupación el que puede dañarnos la salud también, y experimentarán esa paz que no podemos entender. La paz de Dios cuidará, ¿qué? Sus corazones y sus mentes. Cuando Dios cuida los corazones y las mentes de nosotros,
Nosotros vivimos diferente, hermano. Nuestro corazón es diferente, nuestros pensamientos son diferentes. Pero mire bien, y su mente, ¿cuándo? Mientras usted esté en Cristo Jesús, hermano, la paz que sobrepasa todo entendimiento gobernará sus corazones y sus mentes. Esas son promesas de Dios. ¿Por qué? Porque debemos de ir confiados, como le decía y le ilustraba acerca de las peticiones que pueden hacer los niños y todas esas cosas. Debemos de aprender a tener ese tipo de comportamiento nosotros y estar confiados en que Dios puede suplir todas nuestras necesidades. Nosotros podemos entender de que cuando Santiago dice, Santiago, búsquelo por favor, hermano, 4:3 dice: dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo que piden con malas intenciones, ¿qué dice? Desean solamente lo que les dará placer. Eso es un niño haciendo la compra. Y nosotros no estamos. Aprendamos de algunos ejemplos de hombres y mujeres que pidieron conforme a la voluntad de Dios. Nosotros podemos pedirle. Escúcheme bien. Una de las peticiones que debería de estar en la lista, y la primera de un padre, de una madre que conoce de Cristo, es salvación para sus hijos. Mi pregunta es, de las madres que están en este lugar, de todas las madres que hay aquí, ¿cuántas de ustedes lo primero que hacen en su día es doblar las rodillas para pedirle al Señor que tenga misericordia de sus hijos? Hermano, es ahí donde tenemos que ir a pedirle al Señor: Señor, yo sé que mi hijo anda aquí, yo sé que mi hijo anda allá, y reconociendo, porque la Biblia dice que si queremos el perdón de pecados, debemos de confesarlo. Mire, acompáñenme a leer en la Escritura, en Nehemías 1:6, y miremos cómo este hombre pedía. Y cómo un padre, una madre debe de pedir. A veces estamos pidiendo mal: Señor, quítale los vicios. Si le quita un vicio, se va a meter en otro. Mejor, Señor, cámbiale el corazón. Sálvalo, Señor. Dale nuevos pensamientos. Dale un nuevo corazón, Señor. Entonces, miren lo que dice Nehemías. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. ¿Cuántas veces al día ora usted por los hijos perdidos? Este era un hombre que estaba orando por su pueblo. Y usted, como madre o como padre, ¿cuántas veces no debería estar orando por lo que son de su propia sangre? Mire, le voy a decir algo. Si nosotros como padres miramos a nuestros hijos caminar en el Señor y ver los que caminan en el Señor, no es que no van a tener problemas, pero van a tener victorias. Se van a evitar de muchos problemas. Y usted estará con la paz que sobrepasa todo entendimiento, tranquilo. ¿Por qué dice usted? No, mi hijo está en su casa, está con su esposa, está estudiando y está tranquilo. ¿Por qué? Porque está en Cristo. Y cuando están en Cristo, Cristo dijo: el que está en mi mano, ninguno se perderá. Y cuando yo le creo, yo no ando preocupado. Yo oraba porque Yorlin estuviera en los caminos del Señor, pero yo no andaba todo el tiempo arrastrando la cobija, pero constantemente: Padre, acuérdate, Padre, acuérdate, Padre, acuérdate. ¿Entiende? Ahora, miren lo que tenía, el comportamiento que tenía este hombre. Verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. ¿Qué hacía este hombre? Mire, esto es algo muy verídico. Cuando uno tiene hijos que son parejas, yo he escuchado algunos relatos de madres decir: ay, es que esa mujer que tiene es un desastre. Pero no reconoce que el hijo no es una joya también. ¿Cierto o no? Ay, no, es que ese hombre que tiene es un desastre, pero no reconoce que la hija que tiene es un desastre también. Entonces miren lo que hacían: confieso que hemos pecado contra ti. Cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Necesitamos nosotros confesar los pecados de nuestra casa también. Dice el Señor. Mire, Job
Era un hombre santo, un hombre de Dios que se preocupaba, constantemente ofrecía sacrificios a Dios por si sus hijos pecaban. Necesitamos ir a los pies de Dios a pedirle perdón. Y ciertamente toda alma que pecare, toda esa alma morirá, dice la palabra del Señor. Pero a nosotros se nos llama sacerdotes, a nosotros se nos llama ser intercesores. Interceder, como lo decía ayer, es pedir en favor de otro. ¿No tiene motivos para orar? ¿No tiene vecinos? Si todos sus hijos están en Cristo, ¿no tienen vecinos? ¿No tiene un compañero de trabajo que sabe que se acerca los juicios de Dios y no estamos haciendo nada? Por años y por años, quizás usted vaya a una iglesia sin pensar, ¿qué le estoy pidiendo al Señor? Necesitamos cambiar la manera de pedirle al Señor. Mire lo que decía, hemos pecado. Sí, mi familia y yo, dice, confieso que hemos pecado. Necesitamos ir a orar al Señor y a pedirle perdón, a pedirle que lo salve. Pero necesitamos también orar por conocimiento. Uno de los hombres que pidió conocimiento al Señor, que fue acertado, fue Salomón. Y eso iba aparentado con la voluntad de Dios, porque Dios quiere que nosotros pidamos conforme a su voluntad. En Primera de Reyes 3:3 dice, Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, también ofrecía sacrificio y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón, así que el rey fue allí y sacrificó 1000 ofrendas quemadas. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en su sueño. Queremos respuestas a nuestras oraciones. Mire, 1000 animales llevó Salomón. A veces al hermano le cuesta abrir la boca, y esos son los sacrificios de hoy en día, sacrificios de alabanza. Cuando nosotros alzamos nuestra voz y cantamos, estamos ofreciéndole un sacrificio de alabanza. Estamos, ¿qué? Entrando por sus puertas con acción de gracias, con alabanza. Y entonces cuando Dios ve que usted ofrece esos sacrificios de alabanza, se agrada, es normal, hermano. Es normal cuando alguien quiere agradarlo a uno. ¿Se ha dado cuenta que a veces los hijos que a veces, entre comillas, descaradamente quieren manipular a sus padres, ¿cómo llegan ahí? ¿Lisonjeros o no? Ay, mamá, qué guapa que estás, o papá. Y llegan ahí con una carita del gato con botas aquel, ¿no? Ahí intentando suavizarle el corazón para que usted suelte el dinero. ¿Sí o no? ¿Cuánto más si entraran realmente, sinceramente agradecidos? Y papá, ¿qué tal? ¿Cómo está tu día? Y todo el cual. Y mire, cuando nuestros hijos agradan nuestro corazón, no hace falta que pidan, nosotros mismos damos voluntariamente. Pero cuando nosotros agradamos a Dios, Dios responde. Mire, este hombre se fue, se movió siendo un rey y fue a ofrecerle sacrificio de alabanza. Y dice la palabra del Señor que esa misma noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pide, que yo te lo daré. ¿Recuerda el título de esta enseñanza? El Señor dice, pide, que yo te lo daré, le dice a Salomón. ¿Qué pidió Salomón? Salomón contestó, tú mostraste un fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigue mostrándole este amor tan fiel. Él le dice, tú mostraste misericordia a mi padre, hoy sigue mostrándole esa fidelidad que solo tú puedes tener. Mira el 7 lo que dice, ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. ¿Qué le dice Salomón? Tú me has hecho rey. Yo estoy a cargo de un montón de gente, pero ¿cómo le dice que soy? Soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. No sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa
que no se puede contar. ¿Qué le pidió? Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar? ¿Quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo? ¿Qué le pide Salomón? No le pide riquezas, no le pide fantasías, le pide algo que va en favor del pueblo de Dios. ¿Dios quiere que nosotros tratemos bien a nuestros hijos? Por supuesto que sí. ¿Dios quiere que usted trate bien a su esposa? Por supuesto que sí. Todo eso es la voluntad de Dios. ¿Dios quiere que nosotros seamos buenos trabajadores? Por supuesto que sí. Todo va con la voluntad de Dios. Pero mire lo que dice. Al Señor le agradó que Salomón le pidiera ¿qué? ¿En cuántas iglesias hoy se pide eso? ¿En cuántas iglesias usted escucha a la gente pidiendo sabiduría? No piden la sabiduría, y eso es lo más importante. Porque yo suelo decir que usted puede ser muy inteligente, pero sin sabiduría es bien tonto. Déjeme ilustrarle esto. Hay personas que son muy inteligentes para hacer dinero, pero bien tontas para invertirlo. No tienen la sabiduría Hay personas que trabajando con sus propias manos son capaces de generar buenos ingresos, pero se le van por aquí y por allá porque no tienen la sabiduría cómo guardarlo, cómo administrarlo y todas esas cosas. Entonces necesitamos sabiduría. Entonces miren lo que dice: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido, te daré un corazón sabio y comprensivo. Pero mire bien, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además te daré lo que me pediste, te daré lo que no me pediste, riquezas, fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Así, y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandamientos como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. ¿Qué le dice el Señor? O sea, cuando tú pides conforme a mi voluntad, a mí me agrada, y yo te voy a dar lo que me pediste, pero es que te voy a dar más. Y hasta hoy Salomón es tan famoso como nadie. Hasta hoy Salomón sigue siendo un referente de sabiduría. ¿Por qué? Pidió conforme a la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos sabiduría para saber qué pedir, qué hacer con lo que el Señor nos da. Porque muchas veces el Señor le da algo a alguien y esa persona se pierde con aquello que le dio. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ir al Señor con esa lista de peticiones y decirle: Señor, pero toda esta lista que hay aquí, dame lo que a mí realmente me va a hacer bien. No permita, Señor, que me pierda por algo que yo reciba. No dejes que mi corazón se aparte de ti. Y luego vemos a Salomón pidiendo sabiduría. Luego miramos a Ana, la esposa del Cana, diciéndole al Señor: Señor, te ruego que me des un hijo, y yo te prometo que ese hijo te lo voy a dedicar a ti. ¿Qué quiere el Señor con nuestros hijos? Que los instruyamos en su camino. Esa es la voluntad de Dios, que los instruyamos en su camino. Y vemos a Ana y vemos que el Señor le responde esa petición porque iba acompañada de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros pedimos cosas que van a servir para la gloria del Señor, el Señor responderá, hermano. Pero si van a servir para nuestra perdición, no es el Señor respondiendo esa oración. Entonces, si nosotros sabemos, hemos estado estudiando a lo largo de esta semana, ¿a quién debemos ir? ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién vamos a clamar? Si usted ya sabe a dónde exactamente tiene que ir. Por eso le ilustraba antes: usted no puede ir con la compra de la carne a la ferretería. Usted no puede ir
con una lista de peticiones a alguien que no le va a suplir esas necesidades. Dice, vengan a mí, traigan esas peticiones a mí, pero pidámosle al Señor con sabiduría, o sea, pidámosle con humildad, con ruego, y sobre todo digámosle, el Señor Jesucristo recalcó, pero que se haga su voluntad. Y escúcheme, y cuando no le responda, y cuando permanezca en silencio, recuerde que Él tiene un propósito más grande que el que podemos tener nosotros. El Señor Jesucristo se encontró en silencio allá en la cruz del Calvario, pero la voluntad de Dios era que Él pagara el precio que nosotros debíamos de pagar. Cuando el Señor Jesucristo dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, el Señor le hubiera respondido, usted y yo todavía estuviéramos perdidos. Y cuando a veces el Señor nos responde como juicio. Mire, tenemos otro ejemplo. Nosotros podemos ver en la vida de Moisés. Moisés le dijo, Señor, yo quiero pasar hacia ese lugar donde tú prometiste que íbamos a estar. Y el Señor le dijo, no, ya te he dicho que no. Moisés, un hombre conforme, que fue llamado amigo del Señor. El Señor le dijo que no. Pablo, el escritor de Medio Testamento, el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. Cuando usted le dije, cuando su hijo le va a pedir algo, su hija le va a pedir algo y usted le dice que no, no espera que esté insistiendo constantemente. Le dice no y no. ¿Por qué? Porque usted sabe que eso puede causarle daño. Entonces entendamos que cuando nosotros vamos delante del Señor a hacerle una petición y Él dice no, pues no es la voluntad de Dios. Y cuando vamos y Él nos responde, pues sí fue la voluntad de Dios. Pero Job dijo, sea bendito el nombre del Señor. Sea que yo me muera, sea que viva, sea bendito el nombre de Dios. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí o no? Entonces, sepamos pedir, hermanos, pidamos con humildad de corazón y pidamos para que eso nos ayude a ser mejores padres, mejores compañeros de trabajo, mejores hijos y sobre todo mejores esposos, mejores esposas. No pidamos para nuestra vanagloria, pidámosle al Señor para que aquellos que aún están perdidos, y déjeme decirle que hay una gran cantidad, lleguen al conocimiento de la verdad del Señor. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que cuando suene esa trompeta nos vayamos todos a la gloria del Señor? Entonces no perdamos el tiempo pidiendo tonterías. Pidámosle al Señor conforme a su voluntad. Y Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Le voy a invitar a que se ponga en pie. Vamos a orar. Y recuerde lo que dice la palabra del Señor en Filipenses. Si usted permanece en Cristo Jesús, la paz que sobrepasa todo entendimiento gobernará sus corazones. Y yo no le digo, hermano, que usted no le puede ir a pedir justicia. Es bíblico. Usted puede ir a decirle al Señor, Señor, necesito que me hagas justicia. Están cometiendo injusticia conmigo. Usted no es que usted no le pueda ir a decir al Señor, Señor, yo me encuentro enfermo, necesito sanidad. Por supuesto. Claro que sí. Usted no es que no le puede ir a pedir al Señor por un trabajo. Por supuesto que sí. Pidámosle al Señor. Él es quien responde. Él es el único capaz de darnos soluciones a nuestros problemas. Y si no nos da la solución, nos va a dar la valentía para que los enfrentemos. Vamos a orar. Bendito Rey, te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta esta hora. Vamos a tener la comunión, vamos a disfrutar en familia, Señor. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que tengas misericordia, Señor. Tú puedes salvar, tú aún tienes, Señor, el brazo extendido para salvar. Oramos, Señor, por salvación en esta mañana. Oramos también, Señor, por sabiduría, Padre. Danos la sabiduría, Señor, para que nuestra lengua, Señor, nuestra boca no diga cosas que hieran a los demás. Para que nuestros pensamientos no estén enfocados solo en nosotros, sino en nuestro prójimo también. Señor, danos sabiduría, Señor, para criar a nuestros hijos, los que tienen hijos pequeños.
Señor, pero danos la perseverancia, dígale al Señor. Recuérdame, Señor, que cada vez que me levanto tengo un motivo de agradecimiento. Y aunque mis hijos o mis hijas no estén en tu camino, Señor, yo te doy las gracias porque yo sé que un día tú vas a responder a esa oración que yo te hago para que ellos estén ahí. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, los corazones de los jóvenes que hoy se encuentran en este lugar, Señor, aunque sean de piedra, de mármol o de lo que sean, Señor, tú eres poderoso, Señor, para volverlos de carne y tatuar, Señor, tu nombre en ellos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y denle un fuerte aplauso al Señor.